Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Atilio Pérez da Cunha, Macunaíma, poeta, periodista, publicista, profesor de historia, egresado del IPA, pero nunca ejerció. Fundador de ACESUR, la Asociación de Escritores del Uruguay, y socio fundador del Círculo Uruguayo de la Publicidad. Ha escrito para muchísimos medios. Ha sido corresponsal, además de la mítica revista Pelo y Expreso Imaginario de la República Argentina. Tiene publicados 4 libros de poesía y un long play, Los Caballos Perdidos, en los cuales reúne poemas y canciones de su autoría, junto a Agustín Carlevaro, Leo Maslía, el Choncho Lazaroff, El Darno, Fernando Condon, Fernando Cabrera, Julio Calcaño y Jorge Bonaldi. Al día de hoy, Macunaíma, además de seguir ejerciendo su actividad creativa en la publicidad, conduce y dirige Otro Rollo, los sábados y los domingos por Emisora del Sur. Este personaje que hoy es el Macu, si te pregunto, ¿cómo arrancó? ¿Dónde arrancó? Bueno, voy a la niñez. Arrancó escuchando la radio. Yo era un bicho de radio. Siempre digo esto. En 1958 me seguí todo el proceso de la insurgencia cubana, escuchando a las tropas cubanas del 26 de julio y al propio Fidel Castro en Radio Carve. Pero ¿ahí qué edad tenías? Y tenía 8. Ah, yo estaba en segundo año de escuela. Claro. Y escuchaba la radio como quien ve, por ejemplo, Games of Thrones. Solo que esto era la insurgencia cubana. Yo no tenía mucha idea de una dictadura, pero como escuchaba ahí que decían, el niño Alberto Silva le dieron el reloj de su padre y lo ejecutaron las tropas batistianas, y Radio Carve transmitía eso. Y yo, como era un niño enfermo, tenía problemas renales, ¿no? Y la radio era lo que nosotros teníamos en casa. Había en ese momento en el Uruguay, esto es 1958, menos de 4.000 televisores en todo Montevideo. Un solo canal, ¿no? ¿Qué pasaba? La radio era el centro de la televisión de la casa. Y yo escuchaba la radio, y me gustaba la radio a mí. Y siempre en el mundo escolar, yo me dividía entre las lecturas, porque era un niño buen lector, y la experiencia de la radio. Escuchaba a la Centenario, venía acá, a la radio acá, a La Voz de América, porque mi viejo era violero, tocaba la viola, y mi viejo me traía a un programa de payadores que él venía a tocar. Y en la escuela, cuando estaba en 4º o 5º año de escuela, hicieron una transmisión cerrada por un ex militar, un militar de la época, que fue coronel y que fue de ahí de Libertad, fue el encargado, digamos, el jefe del lugar. Del penal después más adelante. Sí, pero en esta época era joven y su hija era compañera de media escuela, y el tipo había traído un sistema de radio, ¿no? Y lo mejoró y lo donó a la escuela, para que la escuela hiciera una experiencia de los medios de comunicación. Entonces iban pasando los pibes, ¿no? A ver, Alberto Silva, Pajarito, Atilio Pérez. No, vos sé. Y me borraron, ¿está? Ah, o sea que tuviste una experiencia negativa de entrada. En radio, pero nunca pensé que iba a llegar a una radio y que iba a estar tantos años. Ya seguimos la historia de la radio, pero ¿qué leías en esa época? En esa época, ¿qué leía? Bueno, empecé leyendo, como todos los gurises de mi generación, la colección Robin Hood. Y como mi viejo era gente muy humilde, aunque había libros en mi casa, un día me dice un vecino, tenés que ir a la biblioteca Joaquín de Salterain. Y yo leía toda la sección para niños y adolescentes. Una biblioteca que estaba a la salida del túnel, ¿no? Iba caminando yo unas 6, 7 cuadras. Y había allí un señor, viste, que parecía una especie de cigüeña por los brazos, así alto y flaco, ¿no? Y encorvado, que me dijo, ya está bien de leer estas cosas. ¿Vos qué edad tenés? Y tengo 12 años. Para 6º año de escuela, tenés que leer otra cosa. Y me llevó a otros libros. Y me abrió un mundo extraordinario. ¿Y cuál fue el primer libro de ese mundo? Vallejo, Poemas Humanos. Vallejo. No entendí un carajo, pero me emocionaba. Y a partir de ahí dije, pucha, esto es lo que yo quisiera hacer en la vida. Poder ser alguien que escribe unas cosas que conmuevan como me conmueve Antonio Machado, como me conmueve César Vallejo. Te digo los poetas que empecé a leer en esa época, ¿no? Y bueno, y junto con eso iba la música, porque muchas de las canciones que yo escuchaba ya en esa época tenían textos
interesantes, sobre todo el folclore argentino. Pero me voy un poquito más atrás de los 12 años, de los 8 años. Cuando eras más pequeño, ¿qué se escuchaba en tu casa? Folclore argentino, sí, claro. Los trovadores de Cuyo, Antonio Tormo, después Eduardo Falú, y después la luz inmensa de Yupanqui. Yupanqui estaba ahí. Y te voy a decir una cosa muy rara que pasó. Mi papá era peluquero y guitarrista. Y enfrente a la peluquería que él trabajaba en el Cruce Ferino, en la calle Juan Ramón Gómez, vivía un señor José que tenía un conjunto folclórico. Y ese tipo tocaba en Teluria, y mi viejo a veces iba hacia algún laburo ahí, ¿no? Y un día cayó una mujer morocha, media indiada, con un bebé, con un señor grande ahí. Me imaginé, sí. Que fue para mí un impacto, porque yo la escuché cantar en la casa de José. ¿Entendés? Claro. La escuché cantar cuando era flaca. Y bonita, me contaron. Sí, era bonita, era una persona un corte interesante. Sí. Que cantaba mucho mejor que su marido. Con lo cual queda comprobado que el mundo da vueltas. Totalmente. Y había ambiente de libros, se compraban diarios, se discutía de la actualidad. Mi viejo compraba muchos diarios porque era peluquero. Entonces tenía que tener diario. Obligado. Compraba las revistas deportivas. Pero vos no te olvides que yo venía de un hogar muy humilde, pero con gente con una definición social importante, mis tíos, ¿no? Entonces estaba como la preocupación de preservar las dos culturas, la cultura uruguaya y la cultura brasileña, tanto en la música como en los libros. El año 64, con el golpe de Estado, ahí para mí, yo estaba en 6º año de escuela, para mí fue el golpe en la cabeza, porque mi tío Pirulo me dijo, hay una dictadura militar en Brasil. Un poco lo que había pasado en Cuba, ¿no? Pero ahora en Brasil. Y empezaron a aparecer parientes. Y algunos que no eran parientes, que yo conocí en la época, gente que yo hasta el día de hoy va conmigo en mi corazón, como el coronel Dagoberto Rodríguez, hoy general, porque Dilma lo ascendió post-mortem, que era director de la imprenta de Río, director de Correos también, pero la imprenta de Río, como la imprenta oficial así, había editado libros y yo qué sé. Y él me regalaba muchos libros, sobre todo de algunos poetas que yo hasta el día de hoy estimo mucho, Carlos Drummond de Andrade, Joan Cabral de Meloneto, Manuel Bandeira, en fin, Mario Quintana de Porto Alegre, tan estupendo como poeta. Y bueno, eso me abrió las puertas a un mundo de conocimiento que era como fermentar. Así era Montevideo en aquellos años, ¿no? Yo me acuerdo que iba con mi tío Pirulo, mi tío Casiano, Pirulo le decimos en la familia, a Positos, donde vivía el coronel, y ahí estaba Darcy Ribeiro, Lionel Brizola, bueno, los hijos de Lionel, los hijos del coronel, hablando de aquel estado de cosas, de aquella tristeza enorme que era la dictadura militar, que se endureció después, pero había como una cosa de fermento, de tenés que escuchar tal cosa, tenés que oír, ¿no? Tenés que leer tal cosa. Ese grupo de brasileros, exilados, que estaba aquí con nosotros, ¿cómo vivía en la diaria? Vivía muy contenido en el 64, ¿no? 65, hasta el 66, hasta el gobierno de Gestido, yo recuerdo todavía llegar a algún amigo brasileño. Después fue más difícil, ¿no? Porque desde las medidas prontas de seguridad se volvieron personas sospechosas, ¿no? El coronel vendía antigüedades, vendía cosas para poder sobrevivir, y de alguna manera él iba siempre buscando una forma de poder contener aquella realidad económica que era muy complicada, porque no te olvides que el Estado uruguayo que los acogió les proveyó la posibilidad de vivir en el Uruguay, pero arreglártelas como puedas. No eran asilados como lo pueden haber sido los uruguayos, los chilenos, los paraguayos, los brasileños en Europa en la década del 70. Está bien, te puedes quedar acá, todo bien, te damos el documento, pero... O sea que tenías todo un entorno fermental, tenías todo un entorno sin duda, que te iba como encuadrando en un compromiso social. Es lo que te forma como persona. O sea, cuando vos te rodeás de un montón de gente que piensa, que cambia ideas, es muy gracioso porque hay un cuidacoche ahí en la Rambla Sur que le dicen Galeano, y yo le pido que me cuide el coche, a veces me da una lavadita de esas medias a los bandidos, ¿no? Y entonces yo, Galeano para acá, Galeano para allá, le pregunto a un cuidacoche, ¿no está Galeano? ¿Qué Galeano? Galeano, el que está acá siempre. No, pero no se llama Galeano, le decimos Galeano.
¿Le dicen Galeano? Sí, porque piensa. Ah, mira. Me quedé pensando, yo no sabía la historia tan fuerte con Brasil. Muy fuerte. Conocí así, porque hemos conversado en una oportunidad contigo, lo cual le doy como otra resignificación al nombre Macunaíma. Al Macunaíma. Que surge de la novela de Mario Andrade. Sí, sí. ¿No? Que la tengo una edición así de puta madre, pero de puta madre. Conocí a un tipo que está en la UNESCO. Sí. ¿Ah? Ahora me sale el nombre de él. Fernando, es un uruguayo, está hace años que está en París, ¿no? Uh-huh. Y el tipo integra un consejo editorial de la UNESCO, editan libros, cosas. Y vino a Uruguay hace como 10, 12 años. Yo tenía una edición barata de Macunaíma, que está bien, pero esta es así, esta es posta. Sí, sí, ¿no? sí. Y el tipo cuando me dicen Macunaíma se cagó de risa. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a mandar un regalo que te va a gustar. Cuando llegue a París te lo mando. Y me mandó una caja que está Macunaíma de Mario de Andrade, una edición en portugués con 1000 anotaciones, con 1000 tipos que escriben sobre él, Carlos Drummond de Andrade, Moacir Werner de Castro, que si te digo de quién fue suegro no vas a poder creer. A ver. De Pablo Bierzi. No me digas. Porque Pablo Bierzi está casado con una mujer que es la hija de la última esposa de Moacir Werner de Castro, que fue un editorialista del Jornal de Brasil, salado, y amigo de Mario de Andrade. ¿Y cuando viste la peli, cómo...? Cuando vi la peli, no sabía dónde meterme, porque yo al principio odiaba el apodo ese. Yo no lo reconocía como algo que podía mostrar al mundo, pero el gordo Feldman, que lo asesinaron en Buenos Aires, quemó la fruta, quemó todo, porque dijo, ¿saben cómo le dicen a este? Macunaíma. Y se cagaron todos de risa y ya quedó para siempre. Nadie me conoce por otro... Si el Atilio de un campeón no corre. Te conté yo que... No te lo conté, conté a Caula. A ver. Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, sí. En el 1996, me llamó por teléfono, yo laburaba en esa época en McAnellison, y me dice, ¿aló? ¿Cómo le va? El presidente. Y yo dije, ¿qué me está jodiendo? Me están jodiendo, porque yo jodo a otro, me van a joder a mí. Claro. Era en serio, ¿no? Mario Zanocchi le había dado mi teléfono. Me dice, ¿usted va a participar del logo del Mercosur? No, mire, yo soy redactor, no soy diseñador, yo escribo. Ah, qué bueno, me dice. No, qué bueno que no participe, sino que lo podamos definir como jurado. Me mandaron a Río de Janeiro con Marito Zanocchi como jurado del logo del Mercosur, ¿ah? De jurado técnico. ¿Pero que te eligió Sanguinetti? No, la presidencia. Eso bueno, pero con el aval del presidente. Sí, el presidente. ¿Sabía quién eras? Sí, claro, como técnico, ¿no? Sí, claro. Me dijo, usted va a laburar, no te garpas nada, te pagan los viáticos, como corresponde, ¿no? Yo fui ahí 10 días. Estoy ahí jeteando con el director de la Escuela de Propaganda de Río, con el ministro de Información de Fernando Enrique Cardoso, tal. Y el tipo me dice, bueno, mire, nosotros le vamos a pagar los viáticos. Son 10 días que estás ahí, la comida, todo, buen hotel, todo. Me dice, pero tiene que venir a buscar acá el cheque para los viáticos. En el edificio de Libertad, 5º piso. Bajo el ascensor, ya te miran raro, ¿viste? Porque dice, extraño Orocho sube al 5º piso, ¿no? Entonces, le digo, mire, yo vengo por el tema del Mercosur, que me manda el presidente. Sí, claro, me dice, un momentito. ¿Cómo es su gracia? Atilio Pérez Dacuñán. No tengo nada, ¿eh? Mire, yo me voy mañana. Yo tenía la intención de cobrar ese cheque ahora en el Banco República. Me dijeron que estaba acá. No, acá no hay nada. Le digo, pero mire que me dijeron, no, vaya al 7º piso. ¿Cómo voy al 7º piso que está el presidente con los ministros? Y bueno, dice, averigüe ahí. Entonces subí y encuentro a Mario Zanocchi. Mario, no está el cheque. ¿Cómo no va a estar? Si yo vi que lo firmaron, tiene que estar abajo, no sé cuánto. Pero me maltrató la señora, la gorda de abajo, me dijo que no sé cuánto. Me dice, bueno, anda que yo le aviso ahora. Cuando llego al 5º piso, la mujer está así, ¿no? De brazos cruzados y me dice, ¿cómo le dicen a usted? Macunaíma. Empezáramos por ahí. Y estaba el cheque hecho a nombre de Macunaíma. En el Banco República de ahí, de Concesión Arenal y General Flores lo cobré. Y me fui para Río. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas.
tan inútil y quieto como un viento mutilado con mis 2 caballos perdidos. En la mañana de hoy la entrevista, el punto de vista, es con Atilio Pérez Dacunia, poeta, periodista y publicista. Vacío de patas. En la radio arrancaste en la escuela. En la CX42. No, digo, en la escuela con la experiencia que contabas, sí. pero en la radio... En la radio. En la CX42 me llevó el gordo Raúl Feldman. ¿Cuando era Vanguardia? Sí, cuando era Vanguardia, arriba del Estela, años 70, Facultad de Humanidades. Hacíamos un programa dedicado a la gente joven, político, ¿no? Político partidario. Y entonces la parte musical yo la hacía ahí, ¿tá? Y pasaba música y no hablaba al principio. Después me dijeron... ¿Qué música pasabas? Pasaba... ¿De qué te gustaba? ¿Qué pasaba? Dino, Bob Dylan, Citarrosa, Biglietti, Hendrix. Mezclaba todo ya mezclaba todo. Y entonces el de la radio, Cacho Gismellán, me dice, vos, ¿no querés hacer un programa acá? Y ahí empecé, haciendo un programa que nunca lo pudimos vender, pero lo hice durante años, con Cacho, con Jorge Gismellán, y ahí empecé la aventura de la radio. ¿Cómo se llamaba ese programa? Tuvo varios nombres. La Morsa al principio, después Estos son los nuestros, porque le di un carácter más preocupado por el tema de la música popular uruguaya, ¿viste? Que en ese momento estaban apareciendo un montón de grupos y de artistas muy valiosos, el sello de La Planta, yo qué sé. Pero ahí empezó mi actividad profesional de la radio en sí, ¿no? Y en lo que tiene que ver con esta otra faceta que te tiene como actor en los últimos años, ya hace unos cuantos, la publicidad. ¿Cómo fue casualidad, el hambre. En el año 75 me prohibieron el IPA. Yo soy profesor de historia, nunca ejercí. Me suspendieron y entonces me entré a desesperar, ¿no? Porque no tenía trabajo, vivía con mis padres, gente muy humilde. Laburé en ILPE, la pesquera uruguaya, como peón ahí, entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, muchos días. ¿No? El tipo que era presidente de ILPE me dijo a mí, amigo de mi madre, ¿no? Militar, me dijo, acá no pagamos beneficios sociales, nada, acá hay que estar de 6 a 2, si no venís 6 y 10 no entras. Y un día me encontré con Alejandro Volpe, que era un amigo mío, que laburaba en Gatti Publicidad. Don Rafael Gatti me dio la primera oportunidad, me ayudó mucho, me dio para adelante y bueno, entré en la publicidad y nunca más salí. ¿Qué entraste haciendo qué, Marco? Como redactor, como junior, como aprendiz de redactor. Hacía escolta a otros profesionales. Aprendía dentro de la agencia cómo hacer un aviso de prensa, cómo escribir un guión de radio, cómo escribir un guión de televisión. Al principio manejándome a tientas, ¿no? Y después ya no. Después que adquirí una cierta profesionalidad, tampoco soy boludo, leí todo lo que pude, fui a todos los cursos que pude, como estuve además muchos años en una multinacional de comunicaciones y publicidad, ahí es una escuela, ¿no? Y trabajé con grandes marcas y hice cosas. ¿Apostaste a formarte permanentemente? Sí, porque me di cuenta que ya no había una vuelta atrás. Y si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces traté de convertirme, soy un dinosaurio de los pocos que quedan de mi generación, muchos ya han muerto, ¿no? El Erigarate, Juan Andrés Morandi, hablo de algunos de mi generación que fallecieron en circunstancias hasta trágicas, algunos, ¿no? Queda el flaco Claudio Invernici, queda el gaucho Bustamante, queda el flaco Raúl Castro. Te digo de los que entramos a robar a la publicidad porque teníamos hambre. Yo sinceramente lo que quería era resolver los problemas económicos de mi familia. Empecé en Capolino Estudio Publicitario, que fue mi gran maestro, cuando digo la fase profesional. Sí. Lo de don Rafael Gatti, a quien yo siempre recuerdo con mucho cariño y con mucho agradecimiento, fue como una especie de bypass para salir del mundo en el que estaba, no baleando pescado y yo qué sé, al mundo de la publicidad. Y la otra carrera paralela, la de la poesía, la de la escritura, ¿cómo arranca, Macu? Y bueno, primero, al principio, como no soñaba ni borracho de publicar un libro, me invitaba a Pipo, me invitaba a Mateo, me invitaba a alguno, y yo iba a los espectáculos a decir poesía oral. O sea que arrancaste compartiendo... Como poeta oral, ¿no? Poeta oral. A tal punto que la gente no sabía, me veían mi nombre en una ficha y decían, canta, este tipo hace? Que toca, ¿no? Claro. Pero vos qué tocás, toco el alma, yo qué sé. Y en 1976, con unos compañeros... Innumerables toques de esos. Sí, mil. Por eso fue casi natural llegar al libro, porque tenía producción, yo qué sé. Y un día conocí a la gente de la Yerá, que era una comunidad anarquista
que recogía la tradición de la comunidad del sur, porque eran sus hijos, sus sobrinos y tal. Y ahí publiqué mi primer libro en el 76, con un grupo maravilloso de compañeros y de compañeras que nunca olvido y que siempre voy a estar agradecido. Entré a volverme un poquito más formal. ¿Y cuántos libros ya van, Macu? 4. En el 76 saqué... No hay mucho, ¿eh? No, pero... no, porque además te cuento... Son reconocidos, son conocidos. No, porque lo uno y lo otro. Saqué en el 76 Derrumbado Nocturno y Desván. En el 80 Los Caballos Perdidos. En el 82 Fantasmas en la Máquina. Y 2008 hice... este libro nuevo que se llama La Bufanda del Aviador. En el año 82 hice un disco que se llama Los Caballos Perdidos, pero en el medio trabajé mucho con músicos, hice letras de canciones. O este último periodo, ¿sabes? El 2013-2014 yo tengo un proyecto que me tiene muy atemorizado, que es entrar en la prosa, entrar en la narrativa, ¿no? Después que entras y te rompes el culo y tomás con responsabilidad, supongo yo que le habrá pasado eso a ustedes cuando escribieron Alto el Fuego o cuando Nelson empezó con la saga de Artigas, ¿no? Al principio vos tenés que decir, pará, me están mirando todo, yo estoy demasiado grande para hacer boludeces. Cuando era chico me importaba un carajo hacia Pito Catalán, pero ahora te están mirando. Y estaba haciendo un libro de narrativa que se llama Mojos y Mojones, que son pequeñas situaciones que viví con personajes anónimos y otros con personajes históricos. Yo qué sé, ahí está Sereñi, está Citarrosa, está Wilson, jugadores de fútbol como Duilio Varela. Y justo en 2013, final de 2013, me llama un amigo y me dice, mirá, vos escribiste el libro de Coca-Cola de 50 años, sí. Bueno, la gente del Lawn Tennis quiere hacer un libro de 70 años del Lawn. Y estuve un año y poco haciendo un libro que me pagaron muy bien, que figuro como autor, con un reconocimiento del club, todo, pero no era una cosa que a mí me interesaba vitalmente. Claro. Era un trabajo que lo hago y que me siento orgulloso de haberlo hecho, porque lo hice con el mayor rigor. Me permitió conocer un mundo que yo no conocía, el mundo del tenis, con recorrer momentos de la historia del mundo y del Uruguay bastante peculiares, desde esa perspectiva. Pero a mí me interesaba otra cosa, es como que te digan, bueno, haga un libro de viaje, ¿no? Pero a mí me interesa hablar sobre los 70, sobre esa encrucijada de beligerancia que todavía tiene dolores y estertores en el presente, que son fundamentales para las nuevas generaciones, para que puedan entender y sacarse ese lastre de encima, ¿no? Y no, pero mire, llega un libro de viaje. Y vos lo haces porque también te copa, pero te queda la sensación de que todavía tenés una asignatura pendiente. ¿Cómo está eso? Y lo voy a retomar, lo estoy retomando, claro, lo voy a retomar. Tengo interés en hacerlo el año que viene. O sea, lo que pasa es que tengo que hacerlo sí o sí el año que viene. Otras cosas me distraen para parar la olla, los porotos, la cebolla. Tengo 3 hijos profesionales. La mayor se recibió de diseñadora industrial. La del medio es pediatra, ya está laburando, está bárbaro, va a ser una gran médica. Y el chico es psicólogo. Aunque solo 2 de ellos viven en mi casa, porque la del medio ya está viviendo independiente, necesitan todavía un respaldo. Y entonces yo tengo que laburar. O sea, laburo en la radio, es verdad, me pagan un salario, pero tengo que moverme por otros frentes, ¿no? Si te pido una canción, una en particular, que te haya marcado, que te represente, que te emocione particularmente, ¿con cuál te quedarías? Hay 1000, sí, pero como me pedís una. Nadie, de Washington Benavides y música de Eduardo Arnoyanz. El texto yo ya lo conocía. Yo lo conocía a Eduardo del año 70 de Tacuarembó. Y nos hicimos amigos enseguida. Y vino a Montevideo a grabar ese disco, Canción de Muchacho, que lo editó Sonder. Y el bajista era Pocho Macadar, que toca bajo con arco ahí, ¿no? Por primera vez vi un bajo con arco, ahora vi de Tony Levine el sábado. Y no se podía conseguir, porque dice, la incontinencia de una canilla rota. Querían poner el ruido del que le pedimos al pájaro o a aquel ahora, a Marcelo, poneme un gotita de agua y sale como por un tubo. Pero en esa época era re complicado. Pero la canción es muy fuerte, está en ese disco. Hay otras canciones del Darno más populares, pero esa me marcó y me emociona mucho. Alguien paralizó esta tarde el viento, las piernas de los niños, el aro giratorio. El
la mañana de hoy tuvimos el gusto de compartir el punto de vista de Macunaíma, Atilio Pérez da Cunha, periodista, poeta, publicista. El gorrión de los patios y el caracol del muro. El humo que ascendía se detuvo en el aire con un dejo ridículo de mostacho caído. Una canción que andaba se refugió en los ranchos y el ojerío dorado titubeó ante el vacío. Un hombre que venía tragándose los vientos se recostó en un banco y se quedó dormido, y en todo el mundo ascético y funcional sonaba la tonta incontinencia de una canilla